Donald Trump enfrenta un nuevo ajuste de cuentas en Georgia. Donald Trump no ha ganado mucho en Georgia desde el año 2016. Si bien el expresidente ganó el Peach State, estado Durazno en español, como se lo conoce, hace 6 años caminó a la Casa Blanca, desde entonces ha sido un escenario desastroso para él. Al rechazar su primera nominación a la reelección, hizo candidatos para las intermedias. Mientras tanto, sus antiguos asesores y aliados han sido llamados ante un gran jurado especial en el estado que investiga sus esfuerzos para derribar la victoria del presidente Joe Biden allí en el año 2020. El día martes, la racha de futilidad de Donald Trump en Georgia podría continuar a menos de que Herschel Walker, un exjugador de fútbol americano de Georgia y ganador del trofeo Heisman, pueda llevar el cartel del movimiento MAGA a la línea de anotación. La segunda vuelta electoral por el Senado de Georgia representa la última oportunidad de Donald Trump para reformular una dolorosa temporada intermedia en la que sus candidatos negacionistas de las elecciones fracasaron en estados indecisos, ensombreciendo su incipiente candidatura presidencial del 2024. Una victoria de Walker sería un triunfo poco común para uno de los reclutas de Donald Trump y potencialmente impulsaría su mediocre campaña, al tiempo que ayudaría al líder de la minoría del Senado Mitch McConnell a limitar el poder demócrata en Washington. Pero la derrota de Walker aumentaría la frustración en el Partido Republicano por la intromisión política de Donald Trump, después de que se culpara ampliamente de su obsesión por las falsas afirmaciones de fraude electoral, de haberle acosado al partido el control del Senado en un par de segundas vueltas en Georgia. El historial del expresidente en Georgia es tan pobre que no lo querían en el estado. A medida que Walker buscaba vencer al senador demócrata Raphael Warnock en las últimas semanas, lo más irritante para Donald Trump fue que su candidato elegido personalmente pasó su tiempo coqueteando con el recién reelecto gobernador republicano Brian Kemp, quien superó con creces el total de votos de Walker en noviembre. Kemp derrotó en las primarias a un retador respaldado por Donald Trump a principios de este año, desafiando el intento del expresidente de vengar su negativa a anular la estrecha victoria de Biden en el estado en el 2020. La racha de derrotas de Donald Trump en el 2022, aunque fue considerado persona non grata para la segunda vuelta por el Senado, Donald Trump convocó a una manifestación televisiva en Georgia el lunes por la noche solo cuando era probable que no pudiera hacer daño dado que casi 2 millones de georgianos votaron anticipadamente. Un voto por Raphael Warnock es un voto para darle a Chuck Schumer y a los desquiciados demócratas de extrema izquierda el control total del Senado de los Estados Unidos. No podemos permitir que esto suceda, dijo Donald Trump en la breve aparición. Pero si Walker pierde el día martes, el pobre historial de Donald Trump en muchas de las contiendas electorales intermedias que importan en el 2022 se completará y habrá un caso sólido de que después de abrazar a candidatos débiles en Georgia, Pensilvania y Arizona, una vez más le costó al Partido Republicano el control en el Senado. Walker, por ejemplo, ha negado varios informes de que presionó o animó a las mujeres a interrumpir el embarazo, a pesar de haber dicho previamente en la campaña electoral que apoyaba la prohibición del procedimiento sin excepciones. Keith Fale, de CNN, planteó nuevas dudas sobre la residencia de Walker cuando reveló que obtendrá una exención de impuestos destinada solo para una residencia principal este año en su casa del área de Dallas, Texas. Keith Fale también informó que Walker se describió a sí mismo como si viviera en Texas durante un discurso durante la campaña del 2022 y los extraños comentarios de Walker, como un discurso reciente sobre si era mejor ser un hombre lobo o un vampiro, generaron bastante dudas sobre su aptitud para el cargo. El vicegobernador de Georgia, Gov. Duncan, otro político republicano en el estado en que se enfrentó a Donald Trump, describió a Walker la semana pasada Erin Burner de CNN como probablemente el peor candidato republicano en la historia de la política. Pero Donald Trump realmente necesita que Walker dé un paso al frente este martes. La reciente falta de éxito del expresidente
junto con su retórica y asociaciones cada vez más extremas, incluso con los antisemitas, es una de las razones por la que algunos republicanos y los principales donantes dicen que ahora es el momento de recurrir a una nueva perspectiva presidencial. Tal vez el reciente reelegido gobernador de Florida, Ron DeSantis. Por lo tanto, Donald Trump necesita desesperadamente una victoria para que Walker restablezca las impresiones de su tartamudeante candidatura presidencial luego de un despliegue de bajo voltaje. Pero una derrota sería una prueba más para cualquier republicano que quiere escuchar que el enfoque y la reputación del expresidente son venenosos entre los electorados nacionales y de que los estados indecisos que decidirán la presidencia en el 2024 y que sugeriría que el camino a seguir por el partido podría estar siendo dirigido por auténticos conservadores como Kemp que se mantienen alejados del expresidente. Es demasiado pronto para descartar a Donald Trump en el 2024, dado su control magnético sobre las bases republicanas y su fuerte influencia en la mayoría republicana entrante en la Cámara de Representantes. Pero si la carrera política del expresidente se encuentra en una espiral descendente, es seguro decir que está comenzando en Georgia. Georgia es el epicentro de la política estadounidense. La segunda vuelta del Senado en Georgia culmina 2 años extraordinarios en lo que el estado ha emergido de forma un tanto inesperada como el campo de batalla más competitivo de toda la nación. Si gana Warnock, recibirá un mandato completo de 6 años con alivio después de su cuarta carrera, 2 elecciones generales y 2 segundas vueltas en 2 años, y le daría a los demócratas una mayoría amplia de 51 a 49 en el Senado. Sin embargo, si Walker gana, el republicano restablecería el equilibrio de 50-50 en la Cámara que durante los últimos 2 años solo se ha inclinado a favor de los demócratas debido a los votos de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. El ascenso político de Georgia personifica las múltiples fuerzas que definen las políticas estadounidenses. Es parte de una nación que se diversifica racialmente y que está revolviendo el mapa presidencial y ha sido testigo de un duelo de una legislatura republicana acusada de suprimir los derechos de voto y votantes que repetidamente se presentan en grandes cantidades para asegurarse de que se escuchen sus voces. La agonizante historia racial del estado es un telón de fondo constante, especialmente en la lucha entre Warnock, pastor principal de la Iglesia Bautista Ebenezer de Martin Luther King Jr., y Walker, un héroe para muchos en el estado después de su carrera estelar en el fútbol americano universitario. Desafiando a Donald Trump, Georgia también se convirtió en el epicentro de una rara residencia republicana, el intento de Donald Trump de subvertir la democracia estadounidense. En una llamada el 2 de enero del 2021, Donald Trump le pidió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que encontrara los votos suficientes para anular la victoria de Joe Biden. Una transcripción de la llamada muestra que Raffensperger estaba rechazando repetitivamente las conspiraciones fraudulentas de Donald Trump. Los números son los números, no mienten, dijo más tarde Raffensperger a la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el ataque el 6 de enero del 2021 contra el Capitolio de los Estados Unidos. En diciembre del 2020, el entonces presidente también había llamado a Brian Kemp para presionarlo para que convenciera a los legisladores estatales de anular la victoria de Biden en el estado, pero el gobernador dijo que no tenía autoridad para hacerlo, dijeron fuentes a la CNN. En venganza, Donald Trump respaldó a los retadores primarios contra ambos hombres, dijo que su elección para secretaria de Estado, la representante de Georgia Jodi Ice, a diferencia del titular, detendría el fraude. El candidato respaldado por el expresidente para el puesto de Kemp, el ex senador David Perdue, que había perdido ante el demócrata Jon Ossoff en una segunda vuelta en el 2021, se sumó al negacionismo electoral de Donald Trump y declaró en un debate que las elecciones del 2020 fueron manipuladas y robadas. Pero los dos elegidos de Donald Trump tuvieron un desempeño desastroso en las primarias en una gran vergüenza para el expresidente, quien venció a Perdue por 74% a 22% y Raffensperger despachó a Ice
por 52% a 33%. Ambos titulares fueron reelegidos en noviembre.